Hola, buenas tardes. A nombre del Departamento de Salud Comunitaria les queremos dar la más cordial bienvenida a la primera jornada de actualización para profesores de nuestra línea de trabajo en el Departamento de Salud Comunitaria. Es para mí, en lo personal, un gusto tener la posibilidad de inaugurar junto con Evelyn esta jornada que pretenden que nos reunamos, que nos convoquemos en torno a temas comunes, a temas emergentes, y que nos permitan el debate, el conocimiento y la reflexión a través de este sistema remoto, pero que también tenga su efecto en nuestros alumnos y alumnas, y con ellos también poder trasladar parte de esto que vamos a ver en estas 4 sesiones a lo largo del mes, un poquito más de un mes que está programado, para que podamos entonces compartir con ellos también. Y también tiene el objetivo de ser un punto de referencia, ojalá una vez en el año, de los temas que nos interesan y en ese sentido llamados todos a proponer y a poder conversar y discutir de aquí para adelante varios de los temas. El tema con el cual vamos a iniciar entonces esta sesión es derechos humanos en salud, con un elemento muy importante, la dirección de nuestra escuela, a cargo del doctor Carlos Huida, en conjunto con los profesionales que la formamos, que Viviana Lava y yo, y con algunas conversaciones y algunas definiciones que hemos ido tomando. Pretendemos ir consolidando progresivamente el enfoque de derechos humanos en nuestras asignaturas como un elemento sustantivo, como un elemento de base para la formación de nuestros estudiantes y estudiantes. Así que estamos en un momento bien especial de ese tema, así que bueno, sin más compartamos un poco el tema que nos convoca hoy día, y vamos para allá. Vamos a compartir la presentación que he preparado para este efecto. Ahí está, vamos a ampliar la pantalla. Un momento. Ahí estamos. Bueno, empezamos con un afiche del Instituto Nacional de Derechos Humanos para una de sus convocatorias, que es bien sintomático, bien especial. Todos distintos, todos humanos. ¿Ya? La tolerancia, la no discriminación, etcétera, están presentes en esa sencilla cita con que está hecho este afiche. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿De qué se trata entonces? Entonces vamos a generar un marco conceptual en el cual se inscriben los derechos humanos, como digo, en general. En segundo lugar, alguna especificidad obvia en el ámbito sanitario, y particularmente el enfoque de derechos humanos en salud, y algunos de los elementos que configuran ese enfoque que creemos tan necesario poder empezar a desarrollar en nuestras asignaturas. Y bueno, posteriormente Belén se va a referir a los temas que tienen que ver con la importancia que tiene la enseñanza y el desarrollo de los derechos humanos en las carreras de salud. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1948, dice en su artículo primero ya: todos los seres humanos nacen libres en igualdad e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, no tan solo tiene que ver con una declaración de lo que es esencialmente, digamos, a que corresponde, que tiene que ver como con la definición básica de lo que debiese ser la persona humana en el contexto de la vida en sociedad, ¿no? Y ahí consagrar entonces la igualdad en dignidades y derechos, ¿ya? O sea, es como la condición, ¿no? Pero además, hace hincapié en algo que es tan importante como lo primero, y que es que dado que tenemos razón y conciencia, ¿ya?, debemos comportarnos de una manera fraternal entre nosotros. O sea, por un lado está como el tema de los derechos, ¿no? El tema de consagrar formalmente o a nivel normativo, lo que es muy necesario, ¿no?, los derechos de las personas. También por otro lado está en lo actitudinal, lo relacional,
Aquí hay dos elementos muy centrales. Se tiende a pensar más en lo primero, se tiende a ser como más relevante, pero lo segundo es tan relevante, porque si no constituimos una comunidad en la cual nos comportemos de una forma que tenga que ver con los elementos valóricos de los derechos humanos, no sacamos nada de tener leyes, normas y constituciones. Aquí una primera inflexión, aquí una primera doble condición, por así decirlo, de los derechos humanos. Vamos a ir avanzando en distintas culturas para ir viendo cómo se van complementando y cómo van aumentando probablemente las significaciones o los ámbitos. Por su lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el documento que da origen al instituto, plantea sin una definición una suerte de marco, de referencia interesante. Por un lado dice que son los derechos humanos, son las facultades que tenemos para vivir libres de la intervención del Estado. Entonces, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de organización, libertad de opinión, ¿ah? Etcétera, etcétera. Libertad de decidir, en definitiva. Y eso no puede ser coartado por la acción arbitraria del Estado. O sea, cuando el Estado suprime entonces las libertades, o sea, suprime los elementos que permiten que las libertades se ejerzan, entonces estaríamos ante una violación de derechos humanos, la presencia de regímenes dictatoriales o de excepción. Pero por otro lado, así como es las facultades que tenemos nosotros a que no intervengan, ¿no? También está esta capacidad para solicitar al Estado, a ese mismo Estado, que realice acciones, determinadas acciones, que permitan que podamos desenvolver, que podamos desarrollar esos derechos. Un Estado de Derecho, la observancia y respeto por los derechos de las personas y las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le pedimos al Estado que genere las condiciones para que eso se produzca. Así como también, entonces tenemos la libertad de la facultad de impedir o luchar o exigir que el Estado no intervenga en mis decisiones individuales. Aquí una doble condición bien interesante que tiene una vez más también que ver entonces con una suerte de doble. ¿No? Por un lado, un Estado, aquí agregamos ya el Estado definitivamente, y por otro lado también lo que significa nuestro rol y todo en nuestra sociedad. La alta comisionada de Derechos Humanos, que hoy día cargo que detenta la presidenta Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, también obviamente tiene una aproximación a esto y aquí ya vamos agregando otros elementos, ¿ya? Que son absolutamente complementarios con los otros dos que hemos dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta suerte de definición que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿A qué se refiere la alta comisionada de Derechos Humanos o el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Que son derechos inherentes a todos los seres humanos, inherentes, propios, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de referencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lenguaje o cualquier otra condición. O sea, estamos en presencia aquí de algo inherente. No necesariamente institucionalizado, no necesariamente, aunque efectivamente se institucionaliza en las leyes, en las constituciones, ¿ya? Pero es inherente. ¿Ya? Antes de eso es inherente, es propio de. ¿Ya? Por ejemplo, los derechos humanos son inalienables, no se puede renunciar a un derecho humano, ¿no? Se puede renunciar a ser persona, son inherentes, son propios de. Todos tenemos los mismos derechos humanos, en tanto humanos. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es un conjunto de derechos. ¿Ya? Es muy importante. Entonces aquí agregamos además o enfatizamos la característica de que son derechos inherentes. ¿Ya? El derecho a la ciudadanía yo lo adquiero formalmente y genera deberes y obligaciones cuando yo cumplo 18 años. ¿Sí? La comprimenta está regulada por deberes y derechos. ¿Ya? Mi vida ciudadana, etcétera, etcétera. Y los derechos humanos, derechos inherentes. Por lo tanto, no requieren deberes per se, sino que son derechos. Ahí
es un tema que se debate a veces porque no se entiende esta concepción de que los derechos humanos son inherentes. ¿Ya? Siempre se piensa que son alguna adquisición de algo, y no. Bueno, algún antecedente histórico re importante para poder tener en cuenta y para poder captar la importancia que tienen dado su origen. Sin lugar a dudas, los derechos que afectan a las personas y comunidades tienen una data más larga de lo que yo acá estoy colocando como referencia. Sin lugar a dudas de que la historia del hombre es tal, han existido elementos históricos que consagran el derecho de los hombres, como, ¿no? De manera genérica. Hoy día diríamos de hombres y mujeres. Pero hay dos hitos particularmente importantes porque es a donde empezamos a transitar en una etapa de institucionalización de los derechos de las personas y posteriormente de los derechos humanos. ¿Ya? Y podemos encontrar estos dos hitos fundamentales y fundacionales de esta concepción de la vida en sociedad que tienen las personas y los derechos inherentes a lo que somos. La primera de ellas es muy relevante y hablamos de institucionalización porque quedan consagrados en cuerpos formales, ¿ya? Institucionalizados. La primera de ellas es la Revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, que consagra la igualdad de derechos y que los derechos son inherentes a las personas. ¿Ya? Y por otro lado también la soberanía de la nación, o sea, la capacidad de las comunidades de manera autónoma a regirse por sus propias leyes y todo eso. Por eso el principio de libertad es muy importante y la igualdad. Posterior a eso, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, el ciudadano consagra entonces en Francia y estos derechos también los hombres nacen libres e iguales, ¿ya? Un proceso en Europa. Y eso desencadena entonces un marco de referencia bien importante desde el punto de vista de la consagración de los derechos de las personas, ¿no? De los hombres, y quedan, como les digo, regularmente registrados y por lo tanto pasan a ser parte de la normativa, pasan a ser parte del desarrollo de las comunidades que vieron en estos dos ejemplos, en estas dos gestas históricas, la referencia necesaria para iniciar sus propios procesos emancipadores libertarios, léase América Latina. Lo interesante, como dice una historiadora, disculpen, británica, estos procesos son de la relevancia de los derechos humanos aflora con mucha fuerza en procesos revolucionarios y de cambio. De hecho, parte importante, junto con la territorialidad, parte importante de las gestas libertarias y todo se han hecho en nombre de la libertad y los derechos de las personas, por la reivindicación de las comunidades, por la libertad de los pueblos, por la autonomía de los pueblos, ¿ya? Por salir de la opresión y de las dictaduras. ¿Ya? Y ella dice que en ese momento, y producto de esta revolución, el tema de derechos humanos aflora con mucha fuerza, y es un elemento que define o distingue también procesos de carácter revolucionario en la historia con un fuerte talante y un fuerte raigambre en estas concepciones valórico-políticas de la convivencia entre las comunidades y la lucha por un destino mejor y más justo. Otro hito importante es la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. La constatación de parte de los estados que no era posible dejar entregada la soberanía de los estados y la protección a las comunidades y a las personas a las legislaciones locales o nacionales. El drama de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron más allá de lo bélico, y particularmente la Segunda Guerra Mundial, con la Primera también, con los experimentos con armas químicas y otros. Porque aparte de lo bélico, que es lo obvio de la guerra, ¿no? Con todo lo terrible que es, tuvieron un fuerte atropello a los derechos de las personas y sus dignidades, a las comunidades étnicas, a poblaciones vulnerables,
a población civil, a tortura, a experimentos con personas vivas, experimentos científicos. O sea, se vulneraron derechos que iban más allá de lo que está implícito en una guerra, ¿no? Y tuvo características de horror y de tragedia, fuertemente. Eso golpeó y sigue golpeando al mundo hasta el día de hoy. De ahí nace la necesidad entonces de establecer una suerte de marco internacional, jurídico-valórico, que pueda castigar estos crímenes contra la humanidad, ¿ya? Bueno, y de ahí el juicio de Nuremberg, que es tan relevante como un punto de inflexión, ¿no?, entre un antes y un después en estos temas. Fueron juzgados, por cierto, los jerarcas nazis, que eran los sujetos de estos juicios, que en una gran cantidad fueron juzgados, los 70, creo, 70 y tantos jerarcas nazis, no me acuerdo bien el número, pero me parece que es algo así, exceptuando a Hitler, que supuestamente se suicidó en su búnker en Berlín. Digo supuestamente porque han aparecido varias teorías después que ponen en duda eso, pero ese es tema de otro curso, otra reflexión. Pero fueron juzgados y todo. Un elemento re importante es que para efectos de lo que trabajamos en salud, el juicio de Nuremberg también trajo el juicio a los médicos, ¿ya?, que habían efectuado estas torturas a la población civil, y de ahí deriva el código de Nuremberg, que es las bases de lo que hoy día entendemos o lo conocemos como bioética, ¿no?, y cuya primera aproximación entonces es prohibir y sancionar fuertemente el experimento con seres humanos, ¿sí? Cuestión que, a pesar de haber estado consagrada y todo, en la década siguiente, Estados Unidos se permitió seguir experimentando con seres humanos. El caso de Tuskegee, este experimento en esta suerte de hospicio, ¿no?, para la población afroamericana, que fueron inoculados con sífilis para ir viendo la evolución de esta. Se les engañó, además, no, el consentimiento informado no fue tema. También tenemos el ejemplo de una escuela para niños con alguna discapacidad intelectual en el estado de Nueva York, no me acuerdo en este momento el nombre de la escuela, en el cual también se experimentó con la hepatitis y su evolución de la misma forma. Estados Unidos también hizo experimentos con sífilis en Centroamérica. En su momento el Estado norteamericano, en su momento el presidente Clinton, pidió excusas y disculpas públicas a todo el mundo, y particularmente a las comunidades centroamericanas que habían sufrido estos experimentos, porque fue bien, bien tremendo. O sea, vemos que a pesar de que había un llamado internacional y todo, en el caso de Estados Unidos, y hay un par de casos más que no recuerdo bien, se seguían experimentando con seres humanos y pasando a llevar sus derechos. Pero además minorías, pero más que minorías, poblaciones en comunidades bastante vulnerables, digamos, ¿ya? Entonces ahí se sigue atropellando y pasando a llevar a... Bueno, hemos visto últimamente en nuestro país también cuestiones bastante graves con comunidades vulnerables, sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pero volvamos a lo nuestro, ¿no? Entonces, la idea es entonces implementar a través de acciones a través de los distintos estados de carácter supranacional. Entonces, construir un orden, ¿ya?, internacional, supranacional, que supera los estados, ¿ya? Entonces son crímenes de lesa humanidad a nivel universal. Y por lo tanto se crean mecanismos para eso y organizaciones, las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son los derechos mínimos de los derechos humanos, vamos a ver por qué, y otra institucionalidad entonces que tienda a salvaguardar estos derechos a nivel internacional y a nivel mundial. Bueno, las obligaciones generales de derechos humanos: respetar, no impedir el acceso o realización de derechos, ¿ya? O sea, que hay una obligación que generan los derechos humanos. Garantizar, por un lado, proteger, cuidar que otros entes no priven a nadie el acceso a derechos, y la realización, generar condiciones para el ejercicio y protección de los derechos, ¿ya? Y por último, la de promover, difundir los derechos en las comunidades para que puedan ejercerlos. Si la gente no sabe cuáles son sus derechos, o no está debidamente sensibilizada, o no está, la comunidad a nivel social, cultural, no entiende, percibe, internaliza estos elementos como parte de sus derechos, es difícil que los pueda ejecutar o ejercer o realizar, ¿no? De aquí hay tres elementos que hacen que los derechos humanos puedan ser, ¿ya? O sea, la capacidad de respetar, de garantizar y promover, ¿sí?
Bueno, hay algunos elementos que están en estas dos partes, respetar y garantizar. Uno de los más importantes es la reparación, cuestión que estamos al debe, yo creo, en lo personal en nuestro país. ¿Ya? Bueno, esta lámina para mí es particularmente importante porque nos permite aproximarnos a entender o a reconocer, diría yo, lo que son los derechos humanos para los seres humanos. ¿Ya? Y que son tres aproximaciones desde tres áreas distintas, pero que son un proceso como está asignado acá, con un continuo, ¿no? Un continuo dinámico, circular, ¿ah? Que tiene sentido, ¿ya? Que es flexible, que no es una cosa rígida. Y está compuesto por tres elementos. El primero de ellos es el que más nos hace sentido, ¿no? Con el que más estamos familiarizados probablemente por los medios de comunicación y por la información que tenemos. ¿Y qué es lo jurídico? Efectivamente, las normas jurídicas deben expresarse, o sea, la norma jurídica que tiene un Estado, deben expresarse los tratados, pactos, convenciones y convenios que el Estado, en este caso el Estado de Chile, ha suscrito, ¿ah? Ha confirmado. Y eso expresa en las leyes y por sobre todo en la Constitución. Estamos en un proceso justamente de inflexión histórico-política eh, y constitucional que nos permite hoy día mirar este proceso desde una perspectiva más amplia y poder de alguna manera actualizar nuestra constitución a demandas tan importantes. Una de ellas son los derechos elementales de las personas, consignarla a nivel constitucional. O sea, aquí hay una cosa que le debemos exigir al Estado, que el Estado cumpla con esto, con sus compromisos internacionales al alero de lo que hemos hablado antes, ¿ya? De un orden internacional respecto a estos elementos y una serie de acuerdos y documentos que le permitan a los estados incorporar estas legislaciones, incorporar estas normas en su tejido político-cultural y, por qué no decirlo, administrativo, desde el punto de vista de ejercer la gestión estatal. Pero por otro lado, también está los derechos humanos como referente ético. O sea, por un lado está la norma, está la ley, que es muy importante, pues genera un marco. Pero también está el referente ético, los derechos humanos como marco de convivencia. Como yo digo, no necesito una ley para tratarlos bien a ustedes. No necesito eso. Necesito tener los derechos humanos como referente ético para entender que estoy vinculándome con personas que tienen una dignidad, que tienen libertades, que tienen opiniones, que son variadas. Entonces, cómo los derechos humanos también tienen que ver con un marco de convivencia, no tan solo con cumplir una ley, sino cómo nos relacionamos, cómo orientan las relaciones entre nosotros en el día a día. Los derechos humanos no son de superhombres o supermujeres. Los derechos humanos son de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos todos los días una realidad, una cotidianidad en el cual los derechos humanos debiesen constituirse y debiesen ser, si ya no lo son, un marco de convivencia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque aquí hay un marco de desarrollo para los futuros profesionales de la salud. Por un lado están leyes, reglamentos que regulan la actividad sanitaria, pero las demandas principales de los usuarios de nuestro sistema sanitario tienen que ver más con esto que con esto. Tienen que ver con el trato, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la empatía. Y ese detalle o eso no puede estar necesariamente reflejado exhaustivamente en las leyes. Debe estar reflejado en nuestra cultura organizacional, en nuestro modo de hacer, en nuestro modo. Por lo tanto, este es un elemento muy importante para poder desarrollar y no cargarle todo el peso necesariamente al legislativo. Y por último, está también los derechos humanos como marco de referencia para la generación de un horizonte utópico, es decir, para la generación de proyectos comunes, de una mirada común de un país, de una comunidad, de una sociedad más justa, más equitativa, menos discriminadora, ¿no? En la cual no se vulneren los derechos de las personas. Bueno, eso es también un referente, un marco de referencia de los derechos humanos para lo comunitario. Nuestro sello es la salud comunitaria. Por lo tanto, estos dos elementos pasan a ser bien relevantes en el proceso formativo, sin perjuicio que esto también hay que observarlo,
en el proceso formativo en el cual estamos involucrados, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad que somos nosotros, profesores y profesoras de nuestra universidad. Así que aquí hay algo bien importante que hay que subrayar y hay que seguir desarrollando. Esperamos poder constituir núcleos de trabajo en este aspecto que puedan ir avanzando en esta medida. Bueno, principios de los derechos humanos, ya solamente nombrar: dignidad del ser humano, libertad, igualdad y no discriminación, mínimos y progresivos, primero la Declaración de los Derechos Humanos, después los derechos de primera generación, que son las libertades civiles e institucionales, los de segunda generación, los derechos económicos y sociales. Por otro lado, van avanzando progresivamente los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, etc. Universales e inalienables para todos, y no puedo desligarme mi derecho, no puedo decir, no, yo no voy a ejercer mi derecho. O sea, son inalienables, no son transferibles tampoco, ¿no? Son personales, son indivisibles y por lo tanto interdependientes. Ya, esto es re importante porque tiene que ver con cómo estamos nosotros frente a este derecho. Bueno, somos sujetos de derecho, las personas somos sujetos de derecho, por lo que hablamos antes, porque es inherente a la persona humana. Por lo tanto, tenemos la facultad de pedirle al sujeto de obligación, que es el Estado, exigirle la acción, que haga cosas para que yo pueda ejercer mis derechos. Tiene la obligación ese Estado, por acción o por omisión. Cuando deja de hacer algo, tengo la facultad de exigirle a este Estado que haga lo que tiene que hacer. ¿Ya? ¿Sí? Entonces son los dos elementos que yo tengo que exigir al Estado en tanto sujeto de obligación. Y por lo tanto, lo más probable es que muchos de nuestros futuros alumnos y alumnas trabajen en el Estado, en el sistema público de salud. Por lo tanto, nuestros alumnos van a ser sujetos de obligación, porque van a representar al Estado ante este sujeto de derecho. Siendo nosotros, nuestros alumnos, alumnas y todos, también siendo comunidad, también somos sujetos de derecho, pero en el ejercicio profesional van a estar sujetos a obligaciones como representantes del Estado. Por lo tanto, aquí hay un ámbito también en el ámbito formativo re importante subrayarlo y no soslayarlo. Bueno, el sujeto de derecho, principio de igualdad. Vimos, de alguna forma, vimos con el caso de la Segunda Guerra Mundial, otro ejemplo que colocamos, que hay comunidades, hay personas que están en desigualdad, o sea, no pueden ejercer sus derechos humanos en condición de igualdad, por su condición, por su estado o por prejuicios. Bueno, entonces, por lo tanto, hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, o sea, vulnerados. En el primer grupo están, entonces, las personas que tienen autonomía reducida por discapacidad física o de otro tipo, niños, niñas y adolescentes, y personas mayores. O sea, dada esta condición, que además de vulnerabilidad, no pueden ejercer la igualdad. O les es difícil ejercer en igualdad sus derechos. Por lo tanto, con esta población hay que tener un particular interés en que se transformen realmente en sujetos de derecho. Transformaciones desde la infraestructura física, pasando por normas, leyes, protocolos, pero por sobre todo cambio cultural. Y ahí, desde la educación de los futuros profesionales de salud, tenemos un potencial es un desafío muy importante. ¿Qué otro grupo o situaciones de vulnerabilidad? Cuando hay desequilibrio de poder, personas privadas de libertad. Hay una pérdida de poder ahí ciudadano del ejercicio de sus derechos por condena judicial y por lo tanto pero hay derechos que son consustanciales a la persona que no se extinguen por estar privado de libertad. Por ejemplo, el derecho a opinar. Los internados, las personas que están en proceso de internación, y cuando estamos en regímenes de excepción, cosa que hoy día tenemos toque de queda. Entonces estamos en una situación de pérdida, hay desequilibrio de poder. Ahora, pueden ser las condiciones muy válidas o no, ese es otro tema y lo podemos discutir en otro ámbito o en otro momento. Pero efectivamente estamos en una situación de vulnerabilidad. ¿Ya? Y por último, los prejuicios históricos y culturales, que son tremendos, pero son atávicos, es lamentable, por eso también hay que hacer un fuerte énfasis, que tiene que ver con las mujeres históricamente vulneradas y en situación de vulnerabilidad,
¿Para qué me voy a referir a eso? Todos sabemos la situación que siguen viviendo las mujeres en el mundo y en nuestro país. La población LGTBI, sin lugar a dudas, la ley Zamudio es una de las muestras de este problema que tenemos ahí. Los migrantes, las historias que hay en nuestro país son complejas, son difíciles y son vergonzosas, por decirlo no menos en algunos casos. Y los pueblos indígenas, con nuestros pueblos indígenas mantenemos una deuda histórica que ya se arrastra por demasiado tiempo y que los coloca en una situación de laboralidad y por lo tanto en desigualdad de ejercicio de sus derechos. Aquí hay que tener particular énfasis, estas son láminas que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Derechos Humanos para estos efectos. Y aquí hay un foco muy importante desde el punto de vista de la formación, la educación y la generación de entornos culturales y de participación activa de cada uno de nosotros en estos procesos. ¿Cuál es la intencionalidad de derechos humanos? Bueno, ¿a dónde acudir? ¿Quiénes son? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Primero las nacionales, ¿ya? Que son los organismos de la sociedad civil y los organismos estatales. A nivel internacional, las organizaciones de la sociedad civil también, las organizaciones estatales, multilaterales, a los estados cómo se conectan. Y aquí, bueno, en las sociedades civiles, las formales, las que conocemos a nivel nacional, la Agrupación Nacional de Detenidos Desaparecidos, Londres 38, 33, disculpen, ¿ya? De una fundación. Están también algunas organizaciones hay una de hijos de detenidos desaparecidos, hay otras que también tienen que ver con algunas personas que por áreas, académicos, obreros y todo, se han creado en organizaciones, algunas de carácter formal. Está la Comisión Chilena de Derechos Humanos también, que es formal, que tienen personalidad jurídica, que están inscritas formalmente, y otras que se han desarrollado al alero de grupos de interés y que también tienen participación en Chile, ¿ya? En el caso de los organismos estatales están los de gobierno, ¿ya? Que son la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, ¿ya? También pertenece, creo, al Ministerio de Justicia, y hay un departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores que también tiene que ver con derechos humanos. Y las autónomas, que son del Estado, pero son autónomas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, ¿ya? ¿Ya? De gobierno y del Estado. O sea, ambas son estatales, pero aquí la diferencia es que esto tiene que ver con autoridades, que tiene que ver con el gobierno turno, y esto tiene que ver con autónomos de carácter más permanente. En el orden internacional, ¿ya? Tenemos el Consejo de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que ya decíamos que es nuestra compatriota expresidenta Michelle Bachelet, y este es un organismo asesor del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Ya? Y están los órganos de tratado, ¿ya? O sea, los órganos que tienen que ver con tratados específicos y que tienen que ver con esto. Y por otro lado, los sistemas regionales, que es el interamericano, en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos son bien importantes. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol bien importante hasta el día de hoy. De hecho, la Comisión Interamericana ha fallado en contra de Chile en algunas oportunidades respecto de delitos o faltas o atentados contra los derechos humanos. De hecho, hay un juicio que perdió Chile a favor de un adulto mayor, o sea, una familia de un adulto mayor fallecido en un hospital público, cual se va a referir Evelyn más adelante, y que sanciona a Chile con varias cosas que tiene que realizar. Una de ellas es la educación en derechos humanos. Bueno, eso depende de la OEA, Organización de Estados Americanos. Por el derecho a la salud, aquí decía Hipócrates, genio y figura, que es la gracia de los genios, uno los puede leer hoy día, parece que lo habían dicho en la mañana. Para conocer la salud y enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en que vive, e investigar al mismo tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y el medio exterior y social. Miren este caballero que llegó hasta 400 antes de Cristo, con la actualidad que suenan sus palabras, ¿ya? O sea, no estamos aislados, la salud no es un tema biocéntrico, y eso lo sabemos quienes hacemos las asignaturas que hacemos en nuestro departamento, ¿no? Bueno, por otro lado,
La Asamblea de la Salud de los Pueblos en Bangladesh el año 2000 dijo: la salud es un asunto social, económico y político y un derecho humano fundamental. ¿Ya? Bueno, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la cual partimos esta exposición, ¿no? Con el artículo 1, ahora vamos al 25, donde explicita y abre un poquito más, ya en la misma declaración: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Qué interesante que vayan juntos la salud y el bienestar, el año 1948. Aquí se empieza a ampliar, junto con la declaración de la OMS de esos años, empieza a ampliarse el concepto de salud. Y esto es muy importante en el aspecto formativo, pero en el aspecto, también un aspecto como fundamental y basal para mirar la salud como la vemos hoy día, ¿no? No como el tema de la enfermedad, sino como un tema social, profundamente social y ético. Bueno, la conferencia internacional sobre Alma-Ata, ¿para qué les voy a hablar de Alma-Ata? Ya lo sabemos todo, la importancia que tiene, aquí ya es mucho más explícito. Aparte de reconocer y tomar entonces esta definición de completo bienestar físico, mental y social, ya es casi como un mantra de memoria, está bien, dice, y no solamente la ausencia de enfermedad, dice, es un derecho humano fundamental y que el logro más alto posible de salud es un objetivo social. Más claro, echarle agua, ¿ya? O sea, aquí hay una cuestión muy importante. No nos ha ido muy bien probablemente después de Alma-Ata, pero sí se ha producido una diferencia y tenemos que seguir batallando en eso. El objetivo de desarrollo sustentable recoge mucho de esta historia, ¿ya? Y que es muy importante consignarla porque es lo que va marcando de alguna manera la agenda política en los temas sanitarios, ¿ya? Y también cultural, no solo político. Bueno, aquí está el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en lo cual ya pues, son los derechos humanos de segunda generación, ya hacen, especifican mucho más y profundizan mucho más ya el tema sanitario. Este caballero que es genial también, médico, epidemiólogo, de hecho, dijo por allá por los años 1800, finales, la enfermedad nunca es puramente biológica, sino que socialmente derivada o transmitida. Socialmente derivada o transmitida, socialmente transmitida. Interesante. También, ¿ah? Un clásico. Él es más contemporáneo, ¿no? Y que tiene que ver con los determinantes sociales, ¿ya? ¿Qué sentido tiene tratar las enfermedades de las personas y luego enviar a estas de vuelta a las condiciones que generaron su enfermedad? Vale. Bien. Buena pregunta. Bueno, entonces la identificación de la salud como algo multidimensional ha permitido importantes avances, ¿ya? No tan solo en la salud, y eso es lo interesante. La legitimación del trabajo interdisciplinario. Prueba de ello es la bioética, prueba de ella es el desarrollo de la atención primaria, prueba de ella es la adscripción de muchos países en el mundo a modelos integrales e integrados, ¿ya? La configuración de equipos de salud compuestos por múltiples técnicos y profesionales. Pero además no solo eso, sino por la comunidad también, empoderada a través de sus líderes, a través de sus gestores, a través de sus conductores. La desmistificación de la tecnología como panacea para la resolución de todos los males. Hay una querella de algunos epidemiólogos en que precisamente la medicina se olvidó de la cultura, entonces pues, es una cosa ahistórica, ya cultural, que no da cuenta de eso, entonces que la tecnología iba, y no necesariamente. Con todo el avance tecnológico que tenemos, con todo el desarrollo que tenemos, llevamos todo el tiempo que llevamos con el coronavirus. ¿Ya? Había aquí una cuestión re importante, desmistificar eso. Pareciera ser que, para variar, y de acuerdo a los clásicos, la salud tiene que ver con otras cosas que necesariamente con la tecnología o el desarrollo cientificista, no científico. La valoración de las disciplinas distintas, lo que decíamos antes. El reconocimiento de la necesidad de abordar interrelaciones de los distintos sectores o componentes de lo que podría entenderse como condiciones de vida. La comunidad, la educación, las autoridades, los equipos sanitarios, la academia, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis de relaciones más bien confusas entre calidad de vida y salud, despejar, esto nos ha llevado a tener ahí un debate interesantísimo. Y esto además, de ámbito del punto de vista de los derechos y las convivencias y lo social de la salud, es valorar la democracia como un sistema político,
que nos permite precisamente estos avances, que nos permite incorporar eventualmente en los marcos políticos, jurídicos y normativos elementos de los derechos humanos, elementos de la salud hoy día entendida como la hemos estado definiendo, como ustedes también lo tienen claro. El ejercicio de la ciudadanía como un derecho a la persona. No es que seamos buena onda, le regalemos algo, no, es un derecho de las personas. El reconocimiento del desarrollo como un elemento distinto al económico. No tan solo el desarrollo es económico. Hay desarrollo sustentable, sostenible, hay desarrollos humanos importantes que tienen que ver con nuestra plenitud, con la capacidad de disfrutar, con la capacidad de desarrollar nuestro entorno, nuestras comunidades, y que no necesariamente está ligado a lo económico, ¿no? El reconocimiento de la necesidad de respetar a las minorías y las identidades nacionales, y la valoración de la equidad de género. Cómo todos estos elementos van configurando un marco, un clima que posibilita que las personas y que las comunidades puedan tener la posibilidad de ejercer, desarrollar sus derechos como tales. Hay una serie de elementos contextuales que se van dando bajo este enfoque. Desde el enfoque de los derechos, desde el enfoque de derecho, la perspectiva de enfoque de derecho de fines del siglo pasado, el año 90, la década del 90, sobre todo al final de la década, el inicio de este siglo, se ha ido constituyendo un conjunto de elementos que hoy día son elementos fundamentales y la base de los programas políticos, de las discusiones. Todo. Y es un tremendo elemento. Hoy día hay cosas que ya no se discuten, que se dan no por no discutibles, sino que se dan por hecho y sobre las cuales se puede debatir, pero es incuestionable muchas de las cosas que hoy día están y que están consagradas en nuestro país, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de género. Nos falta mucho. Por ejemplo, el tema de las comunidades LGTBI. Por ejemplo, la discusión necesaria que se está dando hoy día con el tema en el Senado, etc. ¿Ya? O sea, esto es bien importante porque son los marcos de referencia también. El derecho a la salud entonces abarca libertades y derechos, la libertad de poder controlar y decidir sobre mi propio cuerpo, por ejemplo, le hace los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y los derechos que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas a exigir una atención oportuna, de calidad y equitativa. ¿Ya? Temas clave entonces, bueno, aquí hay una serie de conceptos que ya lo hemos visto, simplemente es como una suerte de resumen. Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, accesible a los servicios de atención sanitaria. La no discriminación y la igualdad deben ser elementos centrales. Y algunos principios: respetar la dignidad humana, estamos hablando de salud, conceder atención a los grupos de la sociedad considerados como vulnerables, ya vimos el detalle, garantizar que los sistemas sanitarios sean accesibles, adoptar una perspectiva de género, garantizar la igualdad y garantizar la participación libre y fructífera de las personas y las comunidades. De la perspectiva de derecho, la salud como bien público, por lo tanto como un derecho social, supone entonces una visión integral. O sea, si estoy hablando que es un bien público y que es un derecho social, no puedo acotarlo al biocentrismo mecanicista, de alguna forma, a que se vio la salud durante mucho tiempo, sino que al contrario, necesito una mirada global para poder entender entonces de esta perspectiva. Entonces no se limita a los estándares sanitarios y a la asistencia, sino que pasa a ser un tema que está vinculado con las condiciones de vida. ¿Ya? Y bueno, esta frase que a mí me gusta mucho en lo particular, la encuentro tan sencilla pero tan potente, ¿no? Que está dicha por los argentinos, que la salud es la construcción colectiva de un proyecto de vida digno. Y aquí, sin duda, está implícito el concepto de derecho humano, está ahí como fundamentalmente. Bueno, el enfoque basado en derechos humanos son una serie de estrategias políticas y concepciones de la salud que permiten entonces formular a los estados y a las comunidades sus políticas, sus normas y sus acciones y su gestión en virtud de los derechos humanos fundamentales que tienen que ver con la salud. En ese sentido, el enfoque de derechos humanos entonces nos permite tres cosas: utilizar los derechos humanos como marco de referencia para el desarrollo sanitario. O sea, desde ahí miramos el desarrollo del sistema, con todo lo que se implica, las consecuencias que pueda tener, nos permite también evaluar las consecuencias que pueda tener algunas acciones sanitarias, políticas o programas que el Estado puede acometer, pero que tiene que aprender. Por ejemplo, en temas de derechos sexuales y reproductivos, el Estado ha tenido que volver atrás
algunas cosas y volver a replantear algunas otras, o colocar temas, ¿ya? Léase aborto, por ejemplo, o los temas de anticoncepción de emergencia en consultorios y otros. ¿Ah? O sea, la observación, el derecho humano entonces nos permite evaluar también las consecuencias que puede tener para grupos vulnerables o para la comunidad en su conjunto. Tener en cuenta los derechos humanos, entonces, la aplicación y supervisión y evaluación de todos los tipos de políticas y programas. ¿Ya? La importancia de los factores determinantes y básicos de la salud, determinantes sociales, son muy importantes. Este derecho no tan solo depende de la salud de sí mismo, depende de otros. El derecho al agua, el derecho a un medio ambiente limpio, a una vivienda adecuada, a no ser objeto de discriminación. O sea, es un conjunto de derechos que consagran y que tienden a respetar y a ser importante la dignidad de las personas en su acción. Comunicación en salud y derecho humano lo toco primero porque estamos en un ramo de comunicación, pero además por una cuestión re importante. INDH, la libertad de expresión. ¿Ya? Disculpen, estaba viendo ahora. La libertad de expresión supone dos cosas, la capacidad de decir cosas, pero además la capacidad de exigir información. Tengo derecho a ser informado. Y aquí es muy importante porque pasa a ser parte del proceso de salud, muy relevante. ¿Qué tengo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo que tomar esto? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Dónde tengo que recurrir? Preguntas, pero básicas y elementales para el bienestar de las personas, para su tranquilidad, para su desarrollo, para que el equipo de salud pueda desplegar también de manera mucho más amplia. Entonces, la información es una cuestión muy importante. Nadie participa de algo que desconoce, nadie. Ninguno de nosotros lo hace tampoco. Tenemos que conocer, tenemos que estar involucrados. O sea, los pacientes, la comunidad tiene que ser parte de esto. ¿Ya? De hecho, las agrupaciones de pacientes hoy día es un requerimiento muy importante que hace conocer y ser parte de. Bueno, la perspectiva comunicacional es dejar de ver a la comunicación como una cuestión al servicio de, sino que como parte constitutiva del trabajo sanitario y parte constitutiva de la realización de los derechos de las personas y el derecho que tienen a exigirnos a nosotros, al sistema, ¿ya? La información y la comunicación, más que la información, de sus procesos de salud. Bueno, y por último, algo que habíamos dicho de alguna manera solapadamente antes, pero que es muy importante. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. No es que nos den algo. Son los derechos humanos, son fundamentales, no se nos puede quitar porque no se nos ha dado. Son parte de lo que somos nosotros. Bueno, con esto terminamos. Un gusto haber compartido esta primera sesión con ustedes. Esperamos y así lo tenemos la esperanza de que estas jornadas continúen desarrollándose de buena manera y que sea el origen de un trabajo constante, y así lo sabemos, la voluntad de nuestras autoridades y de nuestro director, de nuestro jefe de departamento, es que así lo sea. Muchas gracias y buenas tardes.